Bienvenidos, maestrantes del grupo A6, a su tercera semana de clases de la asignatura de planificación. Hoy estamos viernes 15 de octubre. Les doy la bienvenida, felicito a los compañeros que se unieron de manera puntual y vamos a esperar que los demás compañeros también se vayan uniendo a medida que van avanzando los primeros minutos. Quiero recordarles que primero ya les revisé el taller 1 y taller 2 de la unidad 1. Les revisé, si no me equivoco, todos me enviaron el taller, solo con algunas novedades que las quiero dar a conocer para que no se cometan los mismos errores en los otros talleres. Yo ya sé que el taller 1 y 2 de la unidad 2 tenían que haberlo subido hasta hoy, 6 de la tarde, pero, por ejemplo, en uno de los talleres donde decía que debían hacer un organizador gráfico en cuanto a las innovaciones que habían ocurrido en cada uno de los currículums durante todo este tiempo, algunos compañeros se limitaron a hacer una hoja, el organizador gráfico, poner las innovaciones de cada currículum y se terminó la tarea. Parecía una tarea, o algunos, fueron como 3 talleres que estuvieron así, parecían tareas de niños de la secundaria, del bachillerato, de la básica. Yo siempre lo voy a repetir, estamos ya en otro nivel, estamos en 4º nivel. Está la compañera, está como confitrión. Ya. Está como confitrión, Líndica. Gracias. No es necesario tener una rúbrica que me diga, hágale la carátula, escriba bibliografía, porque ya por naturaleza propia de nosotros de estar en el 4º nivel, pues deberíamos incluir todos estos adicionales a nuestra tarea. ¿Ya? No está de más una carátula donde diga el nombre de la asignatura, el curso, el número del taller, el nombre de usted, el nombre del docente, da a lo mejor el objetivo de la tarea o del taller. Pero sí vi estos 3 o 4 talleres muy simplones, podría decir. Sin embargo, pues tuvieron la nota que se merecían porque realmente la orden era que escriban las innovaciones que se habían dado en el currículum en todo este tiempo. Habían otros trabajos que no tenían ni siquiera bibliografía. Ya recuerden que, vuelvo a repetir, ustedes están en otro nivel. Ustedes ya todo lo que aquí en adelante escriban, deben escribirlo con de dónde lo tomaron. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo mi cuenta de fotografías y a veces coloco alguna información del sitio donde estoy tomándome la fotografía, y si la tomé del Comercio, del Universo, de alguna página de alguien, esa información pues yo la coloco ahí abajo de la fotografía. Entonces eso es muy importante ya a nuestro nivel, pues ir haciendo este tipo de mejoras en la presentación de nuestras actividades. Ahí también observé que algunos compañeros habían puesto como bibliografía el compendio, pero con mi nombre y mi apellido. El compendio no lo hice yo. El compendio es del autor 1, ¿sí? Yo soy autor 2 y la compañera Líndica es tutora, docente tutora. Entonces hay que hacer esas correcciones porque el compendio no lo hice yo. El compendio lo hizo el autor 1. El autor 1 es el que se encarga del compendio, de hacer la guía del proyecto áulico, de hacer la guía de las prácticas, de las actividades o los talleres que están dentro del compendio, pues de todo eso se encarga el docente autor 1. Entonces hay que hacer esas correcciones, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué otra novedad encontré en el taller 1 y 2 de la unidad 1? Lógicamente el taller 1 y 2 de la unidad 2, pues todavía no lo reviso porque hoy se cerraba a las 6 de la tarde el envío de esos 2 talleres. Tenían prácticamente una semana. También encontré que una compañera me había puesto una tarea que no tenía nada que ver con las innovaciones de los currículos, incluso en la asignación decía de qué currículum tenía que hablar.
Entonces una compañera me habló del currículum en general, no me habló de lo que pedía la descripción del taller. Y un compañero me envió en el taller 1 y 2, dos archivos solo con el título que decía taller 1, taller 2 y en blanco. Yo le dejé ahí un comentario, una calificación, porque de pronto fue un error, no sé, pero esas observaciones les puedo hacer de los talleres revisados. Lo que sí les puedo dar fe y seguridad de que yo abro archivo por archivo. Me tomo el tiempo de revisar archivo por archivo. Lo mismo hago en el colegio, porque hay alumnos que a veces me envían los archivos vacíos, me envían otra cosa, y yo sí abro los archivos para irlos revisando. A lo mejor no los leo detenidamente, pero tengo la habilidad de leer bastante rápido y puedo darme cuenta de que la tarea cumple la descripción, el objetivo. Entonces, con esas observaciones, a ustedes todavía le quedan 2 talleres más por presentar, 4 talleres, porque ya presentaron 2, hoy día enviaron 2. Esos 2 de hoy día seguramente los voy a revisar el día lunes o a más tardar martes, porque tengo también talleres del colegio donde yo trabajo de revisar el día lunes y mandar mis calificaciones. Entonces, estas observaciones son para los talleres que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, aparte de eso también, la práctica, pues alguien me escribió al inicio de semana que no encontraba el espacio donde subir la práctica. Y como les dejé yo en el grupo un mensaje, las prácticas se deben hacer en 2 semanas. Todo está planificado en 2 semanas. La práctica 1 realmente hoy termina. Y ahí habríamos abarcado 2 semanas. Sin embargo, yo el día miércoles, yo ya puse, el 13 de octubre, creo que fue miércoles, yo puse ya el espacio donde ustedes tienen que subir su práctica. Sin embargo, a pesar de que hoy ya se cumplía 2 semanas de la práctica, apaguen el micrófono, por favor. Yo les dejé un espacio hasta el día lunes a las 23:59 para que ustedes suban su práctica. Recuerden que la práctica es grupal, pero todos deben subir la práctica. Les estoy pidiendo que me escriban un mensaje con los integrantes del grupo, porque yo reviso uno, por ejemplo, yo reviso el de Mayrín, y si Mayrín me dice que trabajó con Sandy, con Gisela, con Gladys, pues abro el archivo de Mayrín, lo reviso que cumpla de acuerdo a la rúbrica, le pongo la calificación, e inmediatamente yo busco a Sandy, busco a Gisela del grupo de ella, y veo que sea el archivo, porque de pronto puede que me hayan enviado otro archivo, y pongo la misma nota y no estoy leyendo 3 veces la práctica, ¿ya? Entonces, pero yo me voy guiando también con mi cuaderno donde tengo anotados los grupos. La práctica todavía la pueden subir hasta el lunes 18 hasta las 23:59, o sea, casi medianoche. Recuerden que la práctica debe estar hecha en el formato verde, debe tener carátula, debe tener, directamente va al informe, bueno, al informe déjenme compartir pantalla para que a los que todavía no han entregado puedan, déjenme buscar un momentito, informe resultado. Aquí está. Voy a compartir y aquí está el informe de la práctica. Vamos a emitir a Piedad. Entonces, en esta carátula debe ir la carátula en este color verde, ¿no? Le quitan todo esto y le ponen informe de práctica número 1, los integrantes y todo lo demás. Inmediatamente le quitan todo esto, lo quitan y solo me dejan el informe. Aquí están las 2 prácticas y al final está el modelo, el esquema del informe. Este es el que sigue. Después de la carátula sigue esto, con todos los datos que están aquí. Hay un micrófono prendido, por favor. En la mañanita, pues venga. Hay un micrófono prendido. Apáguelo, ya, gracias. Entonces, inmediatamente después de la carátula va este informe, este cuadro. Y con los datos que ya hemos revisado,
Usted puede tomar el número de la práctica, la fecha de inicio, que ya la di, la fecha de fin de práctica, la modalidad, si es individual o grupal, los nombres de los maestrantes, el título de la práctica que está arriba, en la planificación está el título de la práctica. El objetivo, formular un objetivo, el objetivo general de la práctica viene arriba en la primera parte, que usted lo va a quitar. Antes de quitarlo, pues llena esto de aquí. Y debe formular objetivos específicos. Y en este casillero 4, usted debe, aparte de describir las acciones planificadas, debe escribir lo que ya habíamos revisado, que me solicita la planificación. Esta es la parte de la planificación 1. Aquí está el objetivo. Lo copia y lo pega abajo. Aquí está el título de la práctica. Lo copia y lo pega abajo. Y aquí hay algunas instrucciones, que todo esto deberá ir en el punto 4 abajo. Esto aquí solo es la indicación. Describir su aporte en cuanto a la importancia de la elaboración del PCA. Argumente a través de otras fuentes de información desde el punto de vista práctico la utilidad de ese instrumento de planificación. Describe el procedimiento utilizado, los pasos, el cronograma, la distribución de trabajo. Y anote las debilidades y fortalezas halladas en su diseño. Todas esas 4 cosas van acá en el informe de la práctica, ¿ya? Y en los anexos, pues usted puede poner aquí en anexo 1, lo pone, los anexos van al final, pero aquí lo describe. Anexo 1, planificación curricular anual. Anexo 2, no sé, cronograma de reuniones. Anexo 3, capturas de pantalla de las reuniones. Los anexos que quieran poner. Deben escribir aquí en resultados obtenidos en la metodología. En metodología, ¿qué es lo que tienen que redactar? Que revisaron la guía de práctica, que revisaron el currículo nacional, que construyeron, trabajaron de manera colaborativa, que cada maestrante pues tuvo una responsabilidad dentro del equipo y todo lo que han hecho como metodología. En conclusiones, pues deben detallar las conclusiones de la práctica. Recomendaciones, usted puede sugerir algún cambio en el formato de la práctica, algo que usted crea que no está bien, a lo mejor alguien le lee estas recomendaciones en el Ministerio de Educación y le hace caso y modifica el currículo. Y la bibliografía. No es necesario que pegue la rúbrica porque yo ya la tengo para revisar y aquí al final irían los anexos. Eso es en cuanto a la práctica que tienen que subir hasta el día lunes. Ya algunos han subido, me imagino que está bien, por eso yo les dije ahí en el grupo, pues si ya la tiene y cree que está lista, si no, pues hoy día íbamos a hacer esta revisión de lo que tiene que ir en la práctica. Mi idea es que ponerles 15 a todos, por eso insisto en los detalles y en todo lo demás, porque a mí me encantaría, porque el esfuerzo que ustedes están haciendo económicamente en estar en esta maestría, de tiempo, porque yo sé que la mayoría trabaja como docentes y el trabajo docente es arduo, o sea, nos agota extremadamente, aparte otros tienen familia, entonces para mí la idea es de que todos ustedes puedan tener un 15 en esta práctica y vayan asegurando un buen puntaje en su módulo y para que puedan continuar. Por eso es que soy tan repetitiva, porque me gustan mucho los detalles. Una vez visto esto, si no hay ninguna pregunta, quisiera empezar con el tema de la unidad 3. Esta es la tercera semana, pero realmente recién han pasado 2, ¿verdad? Recién empezaríamos la tercera con esta sesión. Mañana tutorías para el que tenga alguna inquietud. Y si no hay ninguna pregunta, puedo avanzar. Hoy les voy a explicar también, ya el inicio de la práctica 2. Primero voy a revisar todo lo que es la unidad 3, hablar de los 2 talleres que tiene la unidad, hablar ya de la segunda práctica y del avance del proyecto áulico. Si alguien lo tiene a la mano, ya voy a pedir más adelante que compartan la pantalla para hacer una corrección general que sirva para todos, ¿no? No hay ninguna pregunta. Estamos 85. Voy a compartir pantalla de mis diapositivas. Estas diapositivas apenas termine la clase, si no es hoy mismo, yo se las paso a la compañera Líndica para que ella las suba en el aula, ¿no? Están 2 personas en Buenas noches, Magista. Disculpe una preguntita.
Dígame, la escucho. En el caso de los talleres que teníamos que subir hasta hoy a las 6, si no los pudimos subir todavía, ¿qué podemos hacer en ese caso? Recuerden que no deben dejar a última hora subir los talleres porque cualquier cosa nos puede pasar. Por ejemplo, Sí, yo podría preparar mi clase del día lunes, de la misma asignatura que estoy dando con ustedes, la podría hacer el día lunes. Digo, tengo todo el día lunes, mis clases empiezan los lunes a las 7 de la noche con otro grupo. Sin embargo, yo desde este momento, desde el viernes, el sábado otro poquito, el domingo otro poquito, ya a tal punto que el día lunes, en la mañana ya está casi todo listo. Yo siempre digo, puede que pase algo, tenga que ir a algún lado de emergencia y yo ya tengo mis diapositivas hechas. No dejo a última hora. Eh, ya, a ver, no sé si la compañera Lindy que me está escuchando. Sí, aquí estoy. Sí, en este caso se pueden contactar conmigo para poder coordinar y habilitarlo. Ya, los que todavía no avanzaron a subir, que no son muchos, creo, Sí, escríbanme a la hasta ahora compañera. son 3 personas los que me han escrito. Ya, sí, ábranles por favor, pero la tienen que subir hoy mismo, no mañana, ni pasado, ni después de una semana. O sea, la tienen que Listo. subir. Sí, antes que termine el módulo, la clase tiene que estar subida. Ok, Ya cerrar ya esos la habilito ahora entonces. y empezar a Ok, poner los de la semana próxima. listo. Ya, y que no vuelva a pasar nada más, pero ya, contáctese con la compañera Líndica, los compañeros que no avanzaron a subir, creo que son 3 o 4, no son muchos, yo estuve viendo ya. Bien, entonces vamos a empezar con la unidad 3. Voy a avanzar. La unidad 3 tiene que ver con la planificación microcurricular. Ya nosotros vimos en la primera unidad todo lo que tenía que ver con el currículum, ¿verdad? Vimos que los niveles de concreción curricular eran 3. El primer nivel o nivel macro, que tenía que ver con el Ministerio de Educación. Lindy, casi se está grabando, ¿verdad? Sí, se está grabando. Estamos bien. Bien. Tenía que ver con los niveles de concreción curricular, y les decía que el primer nivel tenía, o también llamado macro currículum, macro nivel, era el que tenía que ver con el Ministerio de Educación, el que proponía lo que era el currículum, y vimos ya en la primera clase todo lo que era el currículum, todas las reformas que ha tenido el currículum. De hecho, la tarea el taller tenía que ver con aquellas innovaciones que habían ocurrido dentro de ese currículum. En esta unidad, en la unidad 2, ya nos centramos básicamente en el mesocurrículo, en el PCI y en el PCA, que eran de competencia de la institución educativa. Vimos quiénes lo elaboraban, la Junta Académica, la Comisión Técnico-Pedagógica, vimos un acuerdo. Y en la unidad 3, pues vamos a ver el micronivel o el tercer nivel o el nivel microcurricular, que básicamente le corresponde al docente en el aula. Entonces la unidad 3 se llama la planificación microcurricular en educación general básica. Recuerde que todo el material que yo estoy presentando en las diapositivas está en el compendio en la unidad 3. Yo de ahí tomo toda la información. Mi idea es que ustedes revisemos estos contenidos para tener una idea clara de en qué va a consistir el taller. Recuerde que toda unidad tiene 2 temas. El tema 1 es planificación microcurricular en la educación general básica. Y en este tema 1, pues vamos a ver dos subtemas. Vamos a contextualizar lo que es el microcurrículum y vamos a ver cuáles son las unidades de planificación para la educación básica. El segundo tema, nos vamos a centrar en la planificación microcurricular por destrezas con criterio de desempeño, o el que le llamamos plan de unidad didáctica, el PUD, y también vamos a ver lo que es el plan de clases. Entonces, el subtema 1 es el plan de unidad, el PUD, y el subtema 2 es el plan de menor jerarquía, que es el plan de clase. Recuerden que tanto el plan de unidad didáctica como el plan de clase, yo le llamo a estos 2 planificaciones microcurriculares. Microcurriculares, ¿por qué? Porque están en el tercer nivel y le corresponden directamente al docente.
Es cierto que el docente también elabora el plan curricular anual, pero el plan curricular anual está considerado en el nivel meso curricular o le corresponde a la institución educativa y es parte del PCI. Voy a avanzar. Entonces, el tema 1 del día de hoy vamos a ver todos los temas, pero el tema 1, vamos a hablar de la planificación microcurricular en la educación general básica. Si ustedes observan, hasta esta imagen que está aquí, está referida, ¿ya? Entonces, así deben trabajar ustedes. Hasta la imagen que está aquí está referida. Voy a avanzar. El subtema 1, vamos a contextualizar qué es la planificación microcurricular a manera general. Recuerden que, como ya lo habíamos dicho hace un momento, la planificación microcurricular corresponde al tercer nivel de concreción curricular. Recuerden que hay el primer nivel, que es el macro, el segundo nivel, el meso, y el tercer nivel, el micro. El primer nivel corresponde al Ministerio de Educación, el segundo a la institución educativa, y el tercero le corresponde exclusivamente al docente. La planificación microcurricular toma como punto de partida los documentos que están en el segundo nivel. Es decir, cuando yo hago el plan curricular anual, yo para elaborar mi plan de unidad y mi plan de clases, yo tengo que tomarlo del plan curricular anual. Y el plan curricular anual está inmerso en el PCI y el PCI está inmerso en el PEI. Eso ya lo hemos visto. Su elaboración, es decir, la planificación microcurricular, plan de unidad y plan de clase, es responsabilidad exclusiva del docente. Él va a especificar, va a planificar de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes de mi aula. Si yo voy a hacer una planificación de unidad para tercer año de bachillerato, en el caso donde yo trabajo, o usted va a hacer para la educación básica, noveno año, noveno grado, octavo grado, lo que usted haga, usted tiene que planificar en base a las necesidades de su estudiante. Tiene que planificar de acuerdo al contexto. La misma planificación que yo uso aquí en Guayaquil o en Milagro no va a ser la misma de pronto para un recinto donde los chicos trabajan en la agricultura y no tienen internet. Entonces, las planificaciones tienen que ser guiadas por los intereses, las necesidades y el contexto donde el estudiante vive. En otras palabras, la planificación microcurricular se encuentra dentro del contexto áulico, es decir, lo que hace el docente en el aula. Es una actividad académica interna de la cual el docente debe cumplir y constituye uno de los requisitos esenciales al momento de desarrollar su clase. Un docente que no haya revisado su planificación de unidad y lógicamente no haya hecho un plan de clases en base a al plan de unidad, pues no sé qué va a enseñar en el grado. En mi caso, yo cuando trabajo en los terceros de bachillerato, yo hago una especie de, así parecido al compendio que ustedes tienen, que yo me acostumbré cuando trabajaba en la universidad también a hacer esta especie de compendio, no igualito al que ustedes tienen, pero yo hago una especie de talleres y me voy guiando con todo lo que dice la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, y les paso en digital a los estudiantes para que impriman, y ellos, en mi caso, yo en el bachillerato, yo no dicto materia, yo no mando a pasar a limpio. El estudiante en clase leemos el libro, yo explico la clase con dibujos, con el material que tenga, y ellos sacan, ya traen impresos sus talleres de su casa, pueden imprimir en hojas recicladas, en lo que él quiera, y una vez que ya hayamos leído el libro, yo haya explicado con dibujos, con imágenes, con todos los recursos, él lo que hace es llenar sus talleres. Así yo trabajo con esos módulos también. Pero yo cuando planifico mis módulos, yo me siento con el plan de unidad abierto y voy viendo las destrezas, voy trabajando con el libro, entonces el plan de unidad y el plan de clase me sirve para guiar todo el desarrollo de mi clase. Yo no voy a improvisar.
Cuando uno planifica tanto el plan de unidad como el plan de clase, pues debe considerar todos los elementos básicos, los fines, los objetivos, los contenidos, qué metodología, qué recursos, cómo voy a evaluar en función de mi grupo, ¿ya? Yo, por ejemplo, en la actualidad trabajo con mis estudiantes, les mando un link de un Padlet, por ejemplo. Hoy trabajamos esto de los bastones blancos y les hice un Padlet para que ellos vayan escribiendo en el Padlet después que les mandé un video, todos sus mensajes o sus reflexiones en cuanto a esta conmemoración. Esto tenía que traer un trabajo con el DES. Entonces, pero si mis estudiantes, si yo estuviera trabajando en el campo donde los chicos no tienen acceso al internet, seguramente esta herramienta no me va a servir. Entonces yo tengo que planificar pensando en el contexto donde yo voy a trabajar. En términos concretos, pues la planificación microcurricular o de aula es la planificación del docente. Es el docente el encargado de desarrollar esto. No puedo yo ir a construir una casa y decirle al maestro o al albañil, mire, aquí haga una pared, acá haga otra, aquí hágame una losa, aquí hágame una puerta. A lo mejor va a quedar una casa ahí medio construida, pero no con todos los detalles si yo tuviera un plano para que un arquitecto pues me la construya. No es lo mismo. Así mismo es el docente. No puede ir con las manos vacías al aula a improvisar. Si yo avanzo, el docente debe planificar diariamente, aunque si bien es cierto, no nos exigen un plan de clase en algunas instituciones, en la mía no me exigen un plan de clases. Pero yo en mi folleto, cuando estoy trabajando de manera presencial, en mi folleto está detallado el objetivo de la clase de hoy, el taller, está la destreza, están los recursos y es prácticamente un plan de clases. Entonces, el docente debe planificar diariamente. A mí me molestan mucho las improvisaciones. Yo soy mala para improvisar. A mí me gusta todo planificado. Si no está todo planificado, yo me estreso. Entonces yo no puedo ir a un salón de clases sin saber qué es lo que voy a dar. Una vez que hemos visto todas estas indicaciones, quiero llamarlos a la reflexión, compañeros. Si bien es cierto, a lo mejor no requerimos de un plan de clase completamente detallado, porque a lo mejor la institución no nos pide, pero sí en el momento que usted va al salón de clase, usted debe llevar su material. Si usted ve aquí en mis diapositivas, este ya es mi plan de clase de hoy. Aquí ya está distribuido qué es lo que voy a hacer las 4 horas. Tengo ya abierto mi material, tengo abierto todo lo que les voy a mostrar. Yo dije, bueno, voy a trabajar todos los 2 temas de corrido, luego me voy con la práctica y luego me voy con el proyecto áurico. Entonces, eso es una planificación. Vamos a ver entonces el docente frente a la planificación microcurricular, ¿qué le corresponde sobre todo con el plan de clases? Recuerde que el docente debe hacer una planificación diaria. Es de su competencia en la unidad educativa. O sea, no, el rector no me va a hacer a mí la planificación diaria. Es mi competencia. Planifica de manera diaria en función a los lineamientos normativos y pedagógicos. Es decir, siempre me tengo que apegar a lo que dice el currículo. No puedo yo decir, hoy día no les voy a enseñar a mis chicos lo que corresponde, aparato respiratorio. Mejor les voy a enseñar cómo los astronautas viajaron a la luna. Eso no está en el currículo, no puede enseñar eso. Asimismo, hay algunos docentes que el día que no llevan clase preparada, empiezan a hablar de su vida, de cuando ellos eran jóvenes. Y a veces es bueno, pero no siempre, ¿ya? El plan de clase o la planificación microcurricular debe ser utilizada como una herramienta para poder generar prácticas educativas innovadoras, ¿ya? Dejar de enseñar como antes, dictando, que pasen a limpio. Eso a veces es un desgaste para el estudiante cuando podemos explicar la clase directamente y decirle, mis estudiantes no llevaban ni tarea a la casa, a ver, expliqué la clase, ahora sí, hagan el taller.
hagan los dibujos, hagan el organizador gráfico, hagan el resumen, trabajen en grupo en la clase. Y la planificación pues me permite a mí desarrollar mis clases. Vamos con el subtema 2. Vamos a hablar un poquito de las unidades de planificación para la educación básica. Acaba de llegar mi esposo, después de una semana de no verlo. Listo, entonces recuerden que estamos en el tema 1 y estamos solamente contextualizando, ¿ya? ¿Qué es la microplanificación? ¿Para qué sirve? ¿De dónde la tomo? ¿Ya? Ahora, la planificación microcurricular debe estar articulada con el PCI y lógicamente con el PCA. Es decir, yo hago mi planificación anual. Ustedes ya la hicieron porque hicieron en la práctica la planificación curricular anual, el PCA. Entonces, cuando a usted le toque hacer un plan de unidad, usted coge esa planificación y dice, bueno, ahora sí, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, hasta la 6. Ahora, voy a dar clases de la unidad 1. Voy a preparar mi plan de clases, lo tomo de la unidad 1. Entonces, todo está relacionado, ¿ya? No es nada raro si yo fuera vicerrectora de una institución educativa. Ténganlo por seguro, por eso mejor no quiero ser rectora ni vicerrectora, porque yo soy como muy exigente en ese sentido. Yo iría, a ver, présteme su plan anual, présteme su plan de unidad, présteme su plan de clase. Y debe estar todo ahí. Unidad 1, destreza 1, destreza 1. Venga, a ver. Ya. Unidad 1, destreza 1. El plan de clase debe estar en relación a la destreza y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, debería ser así. No debería estar todo disparatado. Yo podría entrar al aula, es mi competencia entrar al aula y ver cómo usted da la clase. Muéstreme su plan de clases, pues si trabajamos con plan de clase, o si no, muéstreme su plan de unidad para ver si está con el tema. Pero a veces hay compañeros que no se van guiando de esa manera. Todo debe estar relacionado. Si los formatos que establece la unidad educativa o que se establecen, a veces incluso en los lineamientos, son formatos, hasta cierto punto son referenciales, ¿no? La institución educativa puede crear sus propios formatos, siempre. Yo siempre les voy a repetir, en el plan anual y en el plan de unidad, y no hay un plan oficial de clase, pero todos los formatos son referenciales. Es decir, que el directivo o la junta académica puede decidir cambiarlos, adecuarlos, cambiarle el casillero de aquí, ponerlo acá, pero lo que no se puede es quitar los elementos esenciales de la planificación. Es decir, yo a este plan no le voy a poner los objetivos específicos de la unidad, si es un plan de unidad. Eso no puede hacer, pero sí puede cambiar la ubicación de los casilleros y todo lo demás. Muy bien, ahora, nosotros hemos visto algunas planificaciones, algunos tipos de planificaciones. Antes de avanzar, ¿cuántos tipos de planificaciones hemos visto? Si alguien puede alzar la manito. Alce la manito, Gisela, y la escucho. Apagué mi cámara para limpiar mis lentes, nada más. Dicen, buenas noches. Encontramos tres planes, el plan anual, el plan de unidad y el plan de clase. Ya, muy bien. Normalmente es lo que hacemos los docentes, ¿no? El plan curricular, el PCA, el PUT y el plan de clases. Ajá. ¿Hay otro plan? No. ¿Hay otro plan? Somos parte del PCI, ¿será? ¿Cómo? Era planificación estratégica. Pero a lo mejor la estratégica no va aquí. Sí. Le decía que somos parte también de ayudar al PCI. PCI, eso sí.
Ajá, como docentes en las comisiones trabajamos en el PCI, construimos el PCA, construimos el PUT y construimos el plan de clases. Vamos a ver si la diapositiva está bien para los compañeros que participaron. Aquí está la diapositiva. ¿Ya? Entonces, la planificación curricular en sí está inmersa en la planificación curricular institucional. Recuerde que ahí están la base pedagógica, están, bueno, tiene algunos elementos que ya los vimos. Está el plan curricular anual, está el plan de unidad y se llama el plan de clases, planificaciones de menor jerarquía o plan de clase. El plan de unidad didáctica de destrezas con criterio de desempeño, también algunos le dicen así. En resumen, el tercer nivel de concreción curricular, ¿a quién le corresponde? Jorge. ¿A quién le corresponde? Prende el micrófono. A los docentes. A los docentes. Gracias, creo que Mary contestó. El tercer nivel de concreción curricular nos corresponde a nosotros, a los docentes, quienes llevamos prácticamente el currículum, lo llevamos al aula, ¿verdad? Somos los encargados de la elaboración de la planificación microcurricular. Nos corresponde trabajar en el PUT y trabajar nuestro plan de clase. Ya le digo yo, así su institución educativa no le exija a usted un plan de clase, pues usted tiene que, cuando va al aula, decir, oye, voy a hacer esto. Hoy les voy a hacer a los chicos leer la página tal, les voy a hacer un dibujo en la pizarra, los voy a evaluar de tal manera, ¿sí? Hoy día los chicos les voy a tomar una lección escrita, pero ese ya prácticamente sería a lo mejor un plan de clase que lo tengo aquí, pero no estaría de más escribirlo, ¿ya? No estaría de más escribirlo. Yo trabajé en una institución educativa cuando empecé la docencia y realmente me formé allí y nosotros desarrollamos el cuaderno, tal cual como el estudiante lo iba a desarrollar en el aula. Y el director de la primaria en esa época, porque yo trabajaba en la educación básica, nos revisaba antes de ir a clases y nos ponía un sello el día viernes hasta dónde avanzó, ¿ya? Pero era una institución particular y donde yo me formé, porque salí de la universidad y todos sabemos que salimos a veces de la universidad y es la práctica la que nos forma. Ya le voy a dar la palabra a Esther. Y en ese cuaderno era como el del estudiante, con figuritas pegadas, con los talleres que yo iba a hacer, qué iba a hacer el lunes, qué iba a hacer el martes, qué iba a hacer el miércoles, el jueves, y el viernes yo iba donde el director de la primaria, porque era una unidad educativa, y le decía, bueno, avancé hasta aquí, y escribía por qué no avancé todo, porque de pronto hubo algún programa en el patio o algo, pero esa era la planificación, ¿ya? Entonces, yo creo que es una buena manera también de organizarnos. Esther, la escucho. Buenas noches, mi estimada magíster. Solamente quería estar bien clara que de la planificación curricular institucional, PCI, de ahí va desprendiendo a los demás, podríamos llamarlo también instrumento de planificación curricular del anual PCA, de ahí va desprendiéndose el PUC, luego el plan de clase, en caso que se lo realice. Más que instrumento, como herramientas, ¿no? Ah, ya. Listo, eso nomás era mi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, exactamente. Ahora, sí, como usted dice, pues en el PCI está inmerso el PCA. El plan de unidad didáctica lo tomo del plan curricular anual y el plan de clase lo tomo de la planificación de unidad. Exactamente. Ahora sí viene lo bonito. A ver, no sé, voy a dejar de compartir, a ver si alguien tiene alguna pregunta, antes de explicarles el taller 1. Ya el taller, estos talleres de esta semana sí están un poquito más trabajosos, ya no que el organizador gráfico, que escriba, ya estos talleres están ya a otro nivel. Han ido subiendo de complejidad. Esther ya no quiere más preguntar, ¿no? Ya habló Esther.
No hay preguntas. Sí, Entonces ya voy, le bajo la manita, de ya, verdad. gracias. Me queda- Voy a explicarles el taller. Anote, escriban, a pesar de que el taller está en el compendio, en la unidad 3, al final de la unidad 3 está el taller 1 y taller 2. A mí me gusta explicar el tema y el taller. Podría yo bien explicarlos al final los dos, pero no creo que sea la mejor manera porque yo ya vengo planificada desde aquí y digo, no, les explico el tema 1 y el taller 1, porque si explico el tema 1 y el tema 2 y al final explico los dos talleres, pues a lo mejor algo se nos puede pasar por alto. Entonces, voy a compartir el taller, hagan anotaciones, apunten para que no se me olviden. Taller 1 de la unidad 3. Estamos en la unidad 3. Recuerden que la unidad 3, póngale un título grande, micro planificaciones o nivel microcurricular. Póngase ahí usted un muñequito y diga, este soy yo y a mí me corresponde esto. El taller, vamos a avanzar. Van ustedes en este taller a elaborar un ensayo académico corto referente a la planificación microcurricular. Un ensayo, a mí me suena como un ensayo, para yo entenderlo, cuando yo le digo a los chicos van a hacer un ensayo, que es, van a escribir una especie de redacción. Eso es un ensayo. Ya vamos a ver más adelante exactamente ya con palabras mucho más técnicas, que es un ensayo, pues una redacción. Para yo redactar un ensayo, tengo primero que leer. Leer en cuanto al tema que voy a hacer mi ensayo, para poder escribir. No es cuestión de sentarme y escribir cualquier cosa. Tengo que escribir cosas con argumentos y con fundamentos. Perdón. Todo este taller 1 está en la página 57 del compendio del autor 1. O sea, el compendio de la asignatura. Ahí está. Le he puesto aquí para que usted a lo mejor, si algo se pasa por alto, usted vaya y lo revise. Todo tal cual como está en el compendio, yo lo he puesto aquí. Si ven la imagen, está puesto en la dirección de donde tomé la imagen, ¿no? Si avanzo, el objetivo general es que usted elabore un ensayo académico corto, ya le voy a dar todos los detalles, referente a la planificación microcurricular, considerando algunas preguntas directrices que le voy a poner más adelante. Las preguntas también están en el compendio. Si yo le digo que usted va a escribir un ensayo académico en cuanto a las planificaciones microcurriculares, es decir, yo empezaría diciendo a lo mejor que los niveles de concreción curricular son 3, el macro, explicaría un poquito del macro, el meso, el micro, y pues este ensayo pues, va a hablar exclusivamente de la parte de la planificación microcurricular, que es el tercer nivel de concreción y le corresponde exclusivamente al docente en el aula. ¿Ya? Y por ahí, esa es una redacción. La descripción de la actividad, al construir el ensayo académico, debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la forma. El ensayo debe tener una extensión de 4 páginas. Me decía una compañera del grupo anterior, decía, máster, pero yo le hice carátula y la bibliografía le puse al final y se me hicieron 6 páginas. Perfecto, es que esa es la idea. Son 4 páginas solo del ensayo, más la carátula, más la bibliografía. Le voy diciendo de una vez, anote. Aquí en el formato que usted quiera, puede hacer en el formato verde o en hojas en blanco. Lo que sí no quiero en este ensayo, escúcheme bien, florcitas, muñequitos, ositos, peor hecho en diapositivas, pues no, porque un ensayo no se presenta en diapositiva, a no ser que lo vaya a exponer. Entonces puede ser en hojas blancas, la carátula con el sello de la UNEMI o el sello de posgrado, su nombre, el tema del ensayo, datos de la asignatura, pero no ositos, muñequitos, peluchitos, porque esto es algo académico. Nosotros los docentes somos muy creativos, nos encantan los colores, los dibujos, las imágenes. Pero eso está bien para un trabajito, para una carpeta de evidencias, para un portafolio, para
para una bitácora, no sé, pero esto es un ensayo académico. Y le digo, puede hacerlo en formato en blanco, en hojas con el formato verde de fondo como tienen de la práctica. A eso sí le dejo en libertad de ustedes. Una carátula, anote, y 4 hojas de ensayo, y en la bibliografía, que ya vamos a hablar de la bibliografía en este caso, que es especial. Todo lo van a trabajar en normas APA. Ustedes pueden seleccionar normas APA 6, normas APA 7, como usted se acomode mejor. Para este ensayo, pues hay algunas preguntas, pero estas preguntas directrices no las tiene que escribirlas y responderlas escrito. Son preguntas para que usted vaya pensando qué es lo que debe ir poniendo en su ensayo, para que usted vaya buscando bibliografía, de dónde leer para yo poder escribir. Primera pregunta, ¿con qué objetivo específico o cuál es la finalidad por la que se realizó el cambio en el currículo? ¿Qué se quiere lograr con los estudiantes? Es decir, una de las partes importantes de su ensayo es pensar un poco por qué cada 2, 3 años se evalúa el currículo y se lo va cambiando, se lo va modificando. ¿Qué es lo que se quiere lograr con los estudiantes? ¿Por qué el currículum es abierto y flexible? ¿O a qué se refiere cuando el currículum es abierto y flexible? Si el currículum es flexible, no hay, déjenme leer porque me tapa esto de aquí, no habría inequidad en los aprendizajes impartidos en las instituciones educativas. Si me dicen que el currículum es flexible, que a lo mejor yo puedo flexibilizar algún contenido, más si el contexto no me deja desarrollar todos los contenidos. Al ser un currículum flexible, no habrá inequidad en los aprendizajes, comparando una institución educativa de la ciudad con una del campo, una de la ciudad con una rural. Entonces son preguntas solo para que llamar a mi reflexión y tener idea de lo que voy a escribir. Las autoridades educativas están obligadas a respetar las decisiones de los docentes en sus planificaciones de unidad o en los planes de clase. Recuerden que estas planificaciones son exclusivas del docente y la autoridad debe estar obligada a respetar nuestras estrategias metodológicas, nuestros recursos que estemos poniendo en nuestras planificaciones. Lo que sí no podemos es quitar los elementos importantes de la planificación. Pero son preguntas que me van a ayudar a reflexionar para escribir mi ensayo. ¿La institución educativa debe planificar diariamente? Pues no, porque el que tiene que planificar es el docente. El nivel microcurricular es exclusivo del docente y no de la institución educativa como tal. Una vez que tenemos estas preguntas como de reflexión, preguntas que me van a servir como directrices en mi ensayo, vamos a ver un poquito qué son los ensayos. Esto también está en el compendio del autor. El ensayo académico es un texto escrito en prosa. Alguien que me diga qué es un texto en prosa. Algún compañero de lenguaje, bueno, yo sé que ustedes son de la básica, pero deben saber qué es un texto en prosa. ¿Qué es un texto en verso? Un texto en prosa es aquel que va prácticamente en renglón seguido. Un texto en verso es aquel que se considera las estrofas. Estrofas, rimas, ¿verdad? El verso debe rimar, tiene una métrica también el verso, ¿no? Así de manera general. Pero en cambio me dice que yo debo escribir, voy a seguir ya mismo se acaba la hora, el indica. Voy a seguir explicando. El texto escrito en prosa es como lo decía Carlos, es a renglón seguido, no debe rimar, ya a eso se refiere. Se expone un tema en un ensayo de manera argumentada. Un ensayo académico busca argumentar la comprobación de una hipótesis o responder a una pregunta.
o respalda una tesis que se propone el autor. Se tiene algunos propósitos. ¿Qué más? ¿Por qué les ponen a estas alturas a ustedes en la unidad un ensayo académico? Porque el ensayo académico va a permitir evaluar los conocimientos que usted ha adquirido hasta este momento, les va a motivar a una reflexión, porque con las preguntas yo voy a reflexionar para poder escribir, y también promueve la generación de destrezas para la escritura académica. Es decir, que ya se están ustedes preparando para que aprendan a redactar académicamente cuando les toque hacer su tesis. ¿Sí? Entonces, por eso les colocan un ensayo académico a estas alturas. Pasos sugeridos: delimitar el tema, plantear el problema. Siempre debe existir un problema, una tensión, una relación. Plantear una hipótesis, puede ser el caso. Revisar bibliografía sobre el tema. Leer la bibliografía. Estructurar un esquema de conceptos. Anote los conceptos, problemas, datos de respaldo, argumentos, soluciones argumentativas si las hubiese. Seleccione los autores, las citas que van a respaldar su argumento. Redacte un borrador de su ensayo. Revíselo, pídale a alguien que le revise si hay coherencia, si hay elegancia, si no hay faltas ortográficas. Edite su documento, revise que haya cumplido todos los requisitos y ahí lo sube a la plataforma virtual. Estructura solicitada, y con esto termino esta primera hora. El ensayo debe tener un título que sea sugerente. Título del ensayo. No sé, a lo mejor pienso y no pienso tan bien. La microplanificación en manos de los expertos. Así, ¿no? Un título que sea sugerente, que tenga que ver con el contenido. Sus nombres, el autor, nombres y apellidos del autor, y luego viene el texto del ensayo. ¿Sí? Esto va como parte del ensayo, aparte de la carátula que usted le ha hecho. Usted pone el título del ensayo. Autor, Carlos Rodríguez. Y ahí empieza a escribir su ensayo, aparte de la carátula. Es decir, en la primera página va el título, autor y el ensayo. El texto del ensayo debe tener 3 partes: introducción, cuerpo y conclusiones. Pero por favor, escúcheme bien, no separe con títulos. Es decir, si la introducción es un párrafo, no le ponga introducción, sino que directamente, después de poner el título, después de poner el nombre del autor, inmediatamente usted empieza a escribir su ensayo. Se supone que el primer párrafo es la introducción. Cuando yo estoy leyendo ese párrafo, yo ya sé qué tiene el resto del ensayo. Una vez que he escrito la introducción, voy a escribir el cuerpo del ensayo, el desarrollo del ensayo, el argumento del ensayo y al final las conclusiones. Pero en ningún momento yo debo colocar la palabra introducción, la palabra cuerpo, la palabra conclusiones. Estoy diciendo y queda grabado, ¿no? No va la palabra introducción, no va la palabra cuerpo, no va la palabra conclusión. Al final va la bibliografía, una hoja solita para la bibliografía. No es que terminé a mitad mi ensayo y ahí voy a poner la bibliografía. La bibliografía va en una hoja separada. Y se va a anotar en la bibliografía solo los textos que usted citó en el ensayo. Si usted hizo 3 citas en el ensayo, solo van los 3 textos. Si usted hizo 5 citas en el ensayo, van los 5, la bibliografía de los 5 textos. ¿Sí? Estoy creo siendo clara, ¿no? Por el tamaño del ensayo, pues no se va a separar explícitamente la introducción, el cuerpo y las conclusiones. En el párrafo introductorio, ¿qué va? El propósito del ensayo, el objetivo del ensayo. En el cuerpo, ¿qué va? El desarrollo de todos los elementos que anotaron en la introducción. La redacción debe ir desde los aspectos más generales hasta los más particulares o específicos. Y los párrafos de conclusión pueden ser 1 o 2, y es como una recapitulación del argumento, de lo que escribí arriba. En la conclusión, el estudiante debe dar respuestas a una pregunta que se planteó, a una hipótesis que se planteó, o al tema que planteó. Y listo.
Voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación para empezar las preguntas en cuanto a el taller 1.